Soy biólogo marino. Mientras explorábamos una playa escondida en Tailandia, descubrimos una extraña forma de vida extraterrestre. Había oído hablar de la playa secreta de algunos pescadores tailandeses y tenía el corazón puesto en estudiar el ecosistema único, pero el resto de mi grupo dijo que la idea tenía escrito por todas partes. Los extranjeros tontos se hacen matar por actuar como extranjeros tontos. Luego, más tarde esa noche, en un bar de mala muerte, Johnny esperó hasta que nuestras amigas fueron al baño y me dijo que estaba allí. Incluso prometió que convencería a las chicas, siempre y cuando lo ayudara con una sorpresa especial. 3 meses de viaje juntos me habían enseñado que ese tipo podía conseguir cualquier cosa que quisiera con un rápido destello de esa sonrisa de estrella de cine. Esperó a que Alex y Vicky se emborracharan con cócteles de pecera antes de decir: «Me parece divertido. Mientras Gary esté comiendo pescado, los demás tendremos el lugar para nosotros solos. Podemos alquilar un barquito y salir antes del amanecer. Dejaré una nota para avisar al personal del hotel que envíen ayuda si no volvemos para la cena». «Estoy dentro», dijo Alex, acurrucándose en el brazo musculoso de Johnny. Vicky frunció los labios. Ella y Alex habían sido mejores amigas desde la infancia y se parecían tanto, bajitas, rubias y con una sonrisa radiante, que los lugareños a menudo las confundían con hermanas. «Está bien», dijo ella. A primera hora de la mañana partimos a cortar las olas, con Johnny al timón. El sol seguía calentándonos la espalda, y los vapores nauseabundos del motor del barco se mezclaban con el aire salado del océano. ¿Sabías que Tailandia tiene casi 4.800 kilómetros de costa? Es mucho océano para que los turistas con resaca se pierdan en él. Pero, una y otra vez, nuestro intrépido capitán insistió en que conocía el camino. Cerca del mediodía, mucho después de que deberíamos haber llegado, gritó: «¡Tierra a la vista!». Y entonces, todas las cabezas se giraron hacia una mancha oscura en el horizonte cerúleo. Un farallón gigante, de al menos 90 metros de altura, rodó hacia nosotros. Solté un gemido silencioso. El macho, secretamente molesto, había encontrado el lugar por pura suerte. Le tomó 15 minutos conducirnos hacia un túnel en el lado sur, donde apagó el motor y dejó que el barco se balanceara hacia arriba y hacia abajo. «Por fin», dijo Alex, mientras cogía unas aletas y unos tubos de debajo de la popa. Mientras Johnny luchaba por colocarse una correa alrededor del talón, se inclinó hacia mí y susurró: «¿Tienes todo listo?». Di un golpecito a la bolsa impermeable que colgaba de mi cuello. Me hizo un gesto de aprobación con el pulgar antes de caer de espaldas por la borda. Todos los demás bajaron por la escalera, yo último, hacia el agua tibia y dichosa. Junto a la boca del túnel, Vicky flotaba en el mismo lugar, ansiosa. «¿Qué te pasa?». «¿Tienes miedo de la oscuridad?», preguntó Johnny. «Más bien miedo a las barracudas». «No hay barracudas por aquí», dije, nadando a su lado. El océano estaba tan claro que se veía a kilómetros de distancia. «Ahora que lo pienso, no veo ningún pez». Johnny dijo: «Date un respiro, Aquaman». Luego encendió su linterna frontal y desapareció entre las sombras. Solía decir muchas tonterías del macho alfa. Mi mano se entrelazó con la de Vicky. «No te preocupes, si alguna barracuda intenta morderte, me usaré como cebo». Guiados únicamente por nuestros faros, los 4 nadamos a lo largo del estrecho sendero que se ensanchaba cada vez más hacia las entrañas del estanque. «Estas paredes son raras», dijo Alex en un momento dado. «Creo que hay bichos arrastrándose por ellas». Tras sortear una serie de curvas, una luz cegadora apareció ante nosotros. El túnel se abría a una amplia masa de agua, de la mitad de ancho que una piscina olímpica y probablemente de 15 metros de profundidad. Una playa en forma de herradura se extendía por 3 lados, delimitada por un estrecho bosque exuberante de vegetación y palmeras. Miraras donde miraras, se veían vibrantes tonos dorados, turquesas y esmeraldas, todos recortados contra las paredes de roca gris negruzcas que enmarcaban el recinto, dándole al espacio una sensación de recogimiento e intimidad. «¿Tenía razón o no?», gritó Johnny mientras nadaba más allá del cuenco y subía a la arena. «Paraíso». No se podía discutir. Diablos, por eso sugerí el viaje en primer lugar. Después de quitarse las aletas,
Ayudó a Vicky a subir a tierra firme. Sentí una punzada de celos al verlos sonreírse. Los tres nos dispersamos y exploramos mientras Alex flotaba sin rumbo. Los árboles nos daban sombra del calor constante, mientras que las suaves olas rompían contra las rocas, produciendo una suave melodía que podía arrullar a los bebés. No había fauna silvestre, ni siquiera un gasterópodo marino, lo cual me pareció extraño. Sin embargo, la flora de formas únicas me intrigó. Después de un rato, noté que Johnny me hacía señas para llamar mi atención desde el otro extremo de la playa. Mierda, casi lo olvido. Saqué el teléfono de mi bolso, abrí la aplicación de la cámara y asentí. Metió la mano en el bolsillo de sus pantalones cortos, se dio la vuelta y descubrió un recipiente sin vida. «¿Alex?», gritó. Vicky salió de detrás de un helecho. Johnny corrió hacia ella y le preguntó: «¿Está Alex contigo?». Ella lo miró a él y a mí y negó con la cabeza. Volví a guardar el teléfono en la funda y los tres nos dispersamos, buscando y llamando a Alex. En menos de un minuto dimos una vuelta completa al bosque. «Tal vez regresó al barco», sugirió Vicky. «No se iría sin decírnoslo», respondió Johnny con voz preocupada. En ese momento se escuchó un gorgoteo, el sonido de un inodoro atascado con espinas de pescado atrapadas en la garganta. En total, giramos hacia el agua, y al hacerlo, una ola se estrelló contra la playa, empujando nuestras aletas. Se oyeron más gorgoteos, guturales, y luego una onda se extendió en todas direcciones desde el centro del cuenco. Parecía como si una bala de cañón de 225 kilogramos se hubiera desplomado desde lo alto de la pila. La ola resultante nos envolvió brevemente los tobillos y nos arrancó las aletas. Johnny gritó: «¡Alex!». Su voz resonó en el recinto, de vuelta a nosotros. Vicky me agarró del brazo, su pulso se aceleró. Ese horrible ciclo continuaba: hacer gárgaras, agitar, hacer gárgaras, agitar. No era un ritmo natural, más bien como una náusea en la playa. «Gary, ¿qué pasa?», preguntó Vicky. Aunque me especializaba en biología marina, el grupo me buscaba para obtener respuestas sobre cualquier fenómeno natural y me regañaban si no sabía la respuesta. La siguiente ola vomitó unas extrañas salchichas de color blanco azulado sobre la arena. Pensé que podrían haber sido un rastro de algas hasta que toqué una con el dedo del pie y sentí algo gomoso. «Oh, carajo», dije, echándome hacia atrás. Era una cuerda de intestinos, entrelazada con venas. Al percatarse de ello, el silencio se apoderó del grupo. Mis ojos se dirigieron al centro de la cuenca, donde una niebla roja se extendía por el turquesa claro, diluyéndose como tinta de calamar. Sangre. Vicky retrocedió, tartamudeando, mientras Johnny me miraba a mí y al intestino desechado durante casi 20 segundos. ¿Qué demonios está pasando? La velocidad de aquellas ondas se aceleró, cayendo en cascada, una tras otra, y rápidamente arrastraron a la pálida serpiente. Me vino a la mente un estudio, uno sobre delfines lanzándose a bancos de lodo para crear olas que amarillean a los peces. Esta chispa de sospecha me impulsó a decir: «Sube a las rocas, hay algo en el agua». Los dos intercambiaron una mirada, y otra punzada de celos me apuñaló las costillas. «Ahora», grité, más fuerte de lo que pretendía. Las rocas estaban resbaladizas por el musgo. Mientras Vicky y yo saltábamos entre las enredaderas y las copas de una palmera en un juego mortal de «el suelo es lava», Johnny permanecía de pie con la cabeza entre las manos, debatiéndose internamente mientras el agua subía lo suficiente como para tragarse sus muslos. Al final, a regañadientes, saltó tras nosotros. Mientras tanto, esos horribles gorgoteos se oían cada vez más fuertes. Hacia el fondo del recinto, había rocas esparcidas conectadas con la base de la pared rocosa. Apenas llegamos al borde, la ola más fuerte hasta el momento rompió contra la roca que nos llegaba al pecho y en la que nos habíamos detenido, lanzando una sibilante columna de espuma al aire. Ahora solo quedaban unos pocos metros de playa menguante. El océano había salido a nuestro encuentro. «Tenemos que escalar», dije sin aliento. Johnny me agarró del hombro antes de que pudiera encontrar un punto de partida adecuado. Me hizo girar
y me aplastó contra la pared. «¿Qué carajo pasa?», gritó. «¿Qué carajo le pasó a Alex? Esas olas nos van a arrastrar de esta roca», balbuceé. Como si fuera una señal, la espuma salada nos salpicó a los tres. «¿Ves? Nos están cazando», dije, sintiéndome ridículo por siquiera pronunciar la palabra. Nada de esto me quedaba claro. «Gary, ¿qué carajo está pasando?», preguntó Vicky frenéticamente desde detrás del hombro de mi agresor. «¿Algo persiguió a Alex?», dijo, como si fuera mi culpa, sujetándome aún más fuerte. «Sí, no lo sé». «¿Cómo que no lo sabes? Se supone que eres el maldito cerebro». «Tenemos que subir», dije con la histeria en aumento. «Hay algo en el agua». Su mano derecha se cerró en un puño, pero antes de que el golpe impactara, Vicky lo agarró del antebrazo y negó con la cabeza. Estaba temblando por todas partes. Johnny me soltó, a regañadientes. Palpé buscando hoyos y recovecos, zonas fáciles de recorrer. Mis dedos aún estaban húmedos, lo que significaba que resbalaba una y otra vez, y por un momento comprendí cómo se sienten las arañas atrapadas en una bañera. A unos 8 pies de altura, me encontré con una porción de pared que tenía una cavidad lo suficientemente profunda como para acostarme boca abajo y alcanzar a Vicky. Para entonces la playa había sido devorada. Solo sobresalían las copas de las palmeras, inclinándose bajo cada ola. Mientras me seguía, Vicky resbaló 1 y 2 veces el pie. «¡Vamos, vamos!», grité. Siempre el héroe, Johnny, ahora con el cuerpo hasta los tobillos, ahuecó las manos y levantó a Vicky como un levantador de pesas realizando un envión, levantándola lo suficiente para que pudiera ser subida al estante junto a mí. Corrió tras ella por la pared, rozando brevemente con las yemas de sus dedos. Me estaba estirando al máximo, de verdad. Pero entonces la ola más poderosa, hasta el momento, se estrelló contra la pared. Perdí de vista a Johnny entre el rocío resultante. Reapareció 6 metros más adelante, remando ya en nuestra dirección, y en ese preciso instante, el gorgoteo repetitivo se transformó en un remolino, como si alguien hubiera arrancado un tapón, y luego el agua se arremolinó en ricas espirales hacia adentro. Inmediatamente, el cuenco se convirtió en un remolino. Mis sospechas eran correctas, nos estaban cazando. ¿Pero quién? ¿Qué clase de criatura manipulaba el agua de esa manera? En cuestión de segundos, la playa emergió, reafirmándose. En la plataforma, ayudé a Vicky a ponerse de pie y nos quedamos allí, paralizados, mientras Johnny giraba alrededor de un punto central, más cerca del centro de la cuenca. Sus brazos se agitaron mientras gritaba y fue succionado hacia el fondo del vórtice, a 50 pies de profundidad. Y ahí fue cuando lo vi, visible a través de las olas cristalinas, pero también a una distancia considerable. Lo que parecía una serpiente negra se enroscaba en el tobillo de Johnny, subiendo por su cuerpo. Saqué el teléfono de mi funda y lo acerqué. Acurrucada cerca de mí, Vicky señaló la pantalla y dijo: «¿Qué diablos es eso?». No era una serpiente. Por un momento pensé que podría ser un tentáculo gigante, pero luego se dividió en 5 segmentos que se estrecharon hasta el grosor de un brazo cercenado, cada uno oscuro por fuera, carnoso y rosado por dentro, cubierto de hileras de ventosas, moviéndose, retorciéndose, como cientos de bocas hambrientas. Donde quiera que se aferraban con avidez, la piel se desgarraba en gruesos grumos. Una neblina roja se extendía por el agua, mientras nuestro compañero se arrastraba como un pez en el anzuelo, con el apéndice flexionándose como un esófago en funcionamiento. Cada vez entraba más agua por el túnel por el que habíamos llegado. A medida que nuestro amigo se hundía más y más, un agujero enorme, del diámetro de una tapa de alcantarilla, se abrió con un temblor justo debajo del tentáculo. Me acerqué a esa zona con una horrible revelación que me recorrió la espalda. Luces azules luminosas y colmillos afilados bordeaban el interior del agujero. Era una boca. Mientras la lengua tentáculo arrastraba a Johnny hacia el interior, la boca se cerró con suficiente fuerza para aplastarle los tobillos, como la punta del extremo de un lápiz. Un rastro de burbujas salió de la boca del pobre bastardo.
lo que significaba que aún no había muerto, e incluso le quedaba algo de oxígeno en los pulmones. Sobre él, el nivel del agua se estabilizó, en perfecta calma. Vicky hundió la cabeza en mi pecho, sollozando. El proceso de digestión duró varios minutos y, hasta donde pude ver, Johnny no murió hasta que desapareció hasta la cintura. Al desaparecer, la pila se estremeció y se sacudió. Sentí las intensas vibraciones en las plantas de los pies. Se escuchó otro gorgoteo. La playa volvió a girar y a formar espuma. Luego huesos con cartílago todavía adherido flotaron a la superficie. Sobras. Vicky dejó de sollozar lo suficiente para decir: ¿qué diablos era esa cosa? Una boca, dije, sin emoción. Cuando Johnny se acercó demasiado al centro, le salió una lengua, como un gusano bobit. Al borde del colapso total dijo: ¿quieres decir que hay algún tipo de gusano asesino ahí abajo? Las paredes temblaban con furiosas convulsiones, como un pulmón en expansión. Negué con la cabeza. No es un gusano. Por favor, empieza a tener sentido. Para entonces, esos círculos de olas y ondulaciones habían vuelto a subir, convirtiendo la piscina bajo nosotros en un campo minado. Afortunadamente, parecía haber un límite a la altura del agua. Estábamos a salvo, por ahora. Mira, las aguas están violentas otra vez, ¿ves? Y las paredes están un poco temblorosas, ¿verdad? Ella asintió. Creo que toda esta pila descansa sobre algo grande. Piénsalo. El nivel del agua se ajustó para capturar a Johnny. Eso sugiere cierto nivel de inteligencia. Creo que debajo de esta pila marina hay una criatura. Una tan grande que haría temblar toda la estructura. Entonces, ¿caza bebiendo agua? Es posible, es solo una teoría. ¿Puedes pedir ayuda?, me preguntó señalando mi teléfono. Lo intenté. No. Entonces, ¿qué hacemos? Tirarse al agua sería como zambullirse de cabeza en una picadora de carne, así que lo descartaba. Miré hacia la cima de la estructura. Los escaladores profesionales no se arriesgarían a un ascenso tan peligroso. Un trayecto de 76 metros hasta la cima, con un pequeño resbalón que significaba caer directamente al agua. En el mejor de los casos, te romperías el cráneo contra una roca incómoda y te desangrarías antes de ser digerido lenta y dolorosamente. En ese momento, caí en la cuenta. Podríamos haber escapado mientras la criatura se tragaba a Johnny, dije. Esta criatura cierra la boca para comer, lo que calmó el agua temporalmente. Perdimos nuestra oportunidad. ¿Deberíamos esperar a que el personal del hotel nos encuentre? No se darán cuenta de nuestra desaparición hasta que oscurezca. Luego hay que tener en cuenta cuánto tardarán en encontrar el barco, suponiendo que lo encuentren. Además, no tenemos comida ni agua. Reflexioné un momento. Por la forma en que se agitaba el cuenco, se notaba que la criatura comprendía que había más presas acechando cerca. Creo que deberíamos acercarnos al túnel, dije finalmente. Es la única forma de entrar o salir. Podemos arrastrarnos por esta plataforma, mira. Casi se extiende por completo. En los 20 minutos que me llevó convencerla, me encontré deseando tener la mitad del encanto de Johnny. La mayor parte del viaje fue un cuidadoso arrastre lateral a lo largo de una pendiente ascendente, con la espalda apoyada contra la pared, pero en un momento tuvimos que saltar sobre este pequeño hueco, y Vicky se tomó su tiempo para armarse de valor. Justo en el momento en que saltó, la pila tembló, lo que le hizo resbalar el pie. Mi mano se extendió rápidamente alrededor de su cintura y la atrajo hacia mí en el último segundo. El momento no pudo haber sido casualidad. Esta criatura sabía dónde estábamos y qué hacíamos. Pensaba tácticamente. Eso me inquietó. Hacia el borde de la plataforma, a 2 cuerpos de distancia del túnel y a 6 metros por encima del agua, miré hacia abajo y dije: la criatura puede sentirnos. Vicky me miró con ojos quemados por el sol, confundida. Las paredes temblaron en el momento justo. Quizás detectó movimiento en la pila, como una telaraña. Nos quedamos de pie hasta que nos dolieron las piernas y luego nos sentamos. El sol caía caliente sobre nuestros pechos. Tomé nota mental de todo lo que había supuesto sobre la criatura. Nuestra mayor amenaza era que demostraba cierta inteligencia, o al menos reaccionaba a ciertos estímulos. Y con Johnny,
Esa reacción había sido instantánea. Era imposible que pudiéramos atravesar el túnel antes de que la criatura reaccionara. Si colocó trampas manipulando el embalse y las paredes, ¿en qué se convirtió la playa? ¿En un tumor canceroso o quizás en un señuelo? Una vez más, mis pensamientos regresaron a esa ventana de oportunidad perdida. Al anochecer, las olas oscurecidas casi brillaban. Un aroma salado flotaba mientras estábamos sentados allí, Vicky a mi derecha, con la cabeza apoyada en mi hombro. Mis brazos se convirtieron en trozos de carne cocida, con la boca seca de sed. Ninguno de los dos aguantaría mucho más. ¡Qué demonios! En pocas horas, nadar de vuelta al barco sería más difícil que cruzar el Canal de la Mancha a nado. ¿Por qué Johnny quería ver este estúpido lugar?, preguntó Vicky. Él quería proponerme matrimonio. Ella me miró sorprendida. ¿Qué? Iba a proponerle matrimonio a Alex. Compró un anillo de compromiso y me pidió que grabara un video. Quería que fuera romántico y pensó que este sería el lugar perfecto. «Idiota», murmuró. Me quedé allí sentado, meditando cuidadosamente mi siguiente declaración. ¿Qué tenía que perder? Aunque no es tan idiota como para besarse, ¿eh? ¿Qué? Hace 2 semanas, dije, con la mirada fija en las olas brillantes. En esa discoteca de Bangkok, me escabullí para mear y, al volver, tú y Johnny estaban... Mi voz se apagó. La comprensión se dibujó lentamente en su rostro. Nuestras vidas corren peligro, Gary. ¿De verdad es tan importante un estúpido error de borracho ahora mismo? ¿Un error de borrachos? Estaban montándose como adolescentes excitados. En ese momento, me sentí más avergonzado que cualquier otra cosa. Debería haberlos confrontado esa noche, o al menos haberle contado a Alex. Pero los vuelos ya estaban reservados y los depósitos pagados. Si hubiera tenido más agallas, ninguno de nosotros habría acabado en este lío. Vale, Gary, ya pasó. Se apartó de mí y se puso de pie. Yo también. Tuve un lapsus de juicio y lo siento. Ahora que lo dejamos claro, ¿cómo carajo salimos de esta maldita playa con la que estabas tan obsesionado? ¿Un error de juicio? ¿Crees que no me he dado cuenta de las miradas robadas? Siempre dijiste que Alex podría haberlo hecho mejor. ¿En serio te referías a Johnny? Nos miramos fijamente. Un duelo. Nerviosos. Paranoicos. Ambos deseábamos lo mismo. Que el otro se deslizara sin piedad de esa maldita roca al agua. Una parte oscura de mí quería empujarla yo mismo. Entonces, como si fuera una señal, la pared se sacudió con tanta fuerza que me castañetearon los dientes. ¿Había percibido la criatura la tensión entre nosotros? ¿O simplemente fue un momento inoportuno? De cualquier manera, Vicky perdió el equilibrio y se deslizó lentamente por el estante, con sus delgados brazos moviéndose como molinos, buscando algo, cualquier cosa, a lo que agarrarse. Gritó al caerse por el borde. Un heroico salto de mi parte la salvó en el último segundo. Me quedé tendido boca abajo, con las manos entrelazadas, ella flotando en el aire, alternando entre gritos y súplicas que no la soltara. Si simplemente hubiera aflojado el agarre, la criatura habría sonado la campana de la cena. ¿De verdad era tan mala idea? Ella, como Johnny y Alex, ya estaría hecha picadillo si no fuera por mi rapidez mental. Pero no pude animarme a hacerlo. A pesar de todo, todavía la amaba profundamente. Sin embargo, antes de que pudiera levantarla, la pared tembló de nuevo. Las fuertes vibraciones bastaron para separar su mano de la mía, precipitándola hacia las peligrosas aguas. Me levanté, con el corazón acelerado, mientras ella desaparecía bajo la superficie. Para cuando volvió a emerger, el cuenco ya estaba lleno de espuma, saliva y olas en cascada. En la tenue luz, el interior de la boca se iluminó como una barra luminosa y esa lengua se deslizó fuera del agujero una vez más. Mientras el agua se arremolinaba hacia las profundidades, Vicky fue arrastrada. Se deslizó hacia el pozo de cabeza, atrapada en el remolino. La lengua le envolvió el cráneo por completo. En cuestión de segundos, su mitad superior quedó desollada e irreconocible, pues las ventosas arrancaban la carne en grumos de grasa. Aquellas piernas delgadas suyas no paraban de patear.
Una parte oscura de mi mente se preguntaba si sería mejor ir de pie, como mi amada novia, o de cabeza, como su amante secreto. Me quedé tan absorto en mis pensamientos que no me di cuenta de que el nivel del agua ya se había estabilizado. Para cuando solo veía las plantas de mis pies descalzos, me di cuenta de que quizá ya era demasiado tarde. Lleno de miedo y adrenalina, avancé lentamente. Perdí todo peso por un momento y entonces el agua salió a mi encuentro. Me esforcé al máximo para nadar hacia un lugar seguro. Ganar tracción fue una lucha. Cada pocas brazadas, la corriente me agarraba y me sujetaba con fuerza. Nadé en la oscuridad, aliviado de que mi hipótesis resultara correcta. Pero entonces, un tirón poderoso, como si alguien comenzara a sorber el océano a través de una pajita. Terminado el plato principal, hora del postre, seguí pateando. Las paredes se deslizaban cada vez que las tocaba, un instante. ¿Qué había dicho Alex antes? ¿Que parecían espeluznantes? ¡Ay! Mierda. No había escapado. Seguía dentro de la criatura. No habitaba en la pila. Era la pila. Quizás estaba nadando por un intestino o por la garganta. Apenas consciente de mi destino, pateaba como un loco mientras, a mi alrededor, las paredes se movían y temblaban. Sin rostro, sin ojos, solo una simple sensibilidad que me hacía temblar. Un círculo de luz de luna apareció a la vista a unos 15 metros. Mientras remaba con todas mis fuerzas, el agua subía cada vez más, lanzándome de una pared a otra. Me corté y me hice moretones en una docena de sitios. Pronto pude ver la silueta del bote, pero mi embarcación de rescate se alejaba cada vez más. No se alejaba. La criatura estaba encogiendo el túnel, cortando la salida. Este leviatán tenía una biología única en la Tierra. Al cerrarse la caverna, una enorme ola de agua se abalanzó sobre mí, un último obstáculo. Por un momento, pensé en contener la respiración hasta perder el conocimiento y ahogarme, en lugar de que me sirvieran agua fresca. Dejando a un lado estos pensamientos, me sumergí bajo la ola y me lancé hacia adelante como un torpedo. Y una vez que llegué a un punto en el que no pude contener la respiración ni un segundo más, salí a tomar aire, fuera de la chimenea. Detrás de mí, el túnel se había cerrado. Más adelante, el bote se balanceaba, indiferente a los acontecimientos del día. Rápidamente nadé por el costado, subí por la escalera y me dejé caer en cubierta, exhausto. 4 de nosotros partimos esa mañana. Y espero que ahora que les he contado exactamente lo que pasó, entiendan que no soy responsable de ninguna de las muertes de los demás. Entonces, ¿por qué sus cuerpos nunca serán recuperados?